Pues bien, el Servicio Extremeño de Salud pierde en estos presupuestos 195 millones de euros, una caída del 13%, 100 millones de euros, que son las prestaciones farmacéuticas que ahora serán pagadas por los ciudadanos, 5 millones de euros menos, que supone que es el ahorro obtenido por el Gobierno de Monago con el cierre de los 21 puntos de atención continuada, un mazazo a la atención sanitaria rural, de espaldas al diálogo social y en contra de la mayoría política y social de Extremadura. Cero en inversión y cero en inversión en infraestructura de salud. Ni un solo euro para el Hospital Don Benito Villanueva ni para el Hospital de Cáceres, lo cual respalda esa apuesta de Monago por construir estos hospitales bajo fórmulas de colaboración público-privada. Por lo tanto, unos presupuestos que ahondan en la descapitalización del servicio de salud, pero otras partidas, como son la asistencia sanitaria con medios ajenos, es decir, con empresas privadas, sí que cotiza al alza. Aquí subimos en 2 millones de euros. Desde que el PP gobierna esta región, estas partidas dedicadas a servicios sanitarios con empresas privadas se han incrementado en 12 millones de euros. Por lo tanto, claramente, descapitalización del sistema sanitario público y un incremento de la externalización o la privatización de la asistencia sanitaria.